el pueblo ecuatoriano, si tiene algo de sentido común, vamos a ver si lo vuelve a tener como en febrero del 2023, debe decirle no a todas las preguntas. Cuando la gente dice este sí, este no, está cayendo en la trampa del gobierno. Esta es una consulta mañosa que no tenía por qué darse. Quería reformas al Código Orgánico Integral Penal, mándelas a la Asamblea, mándelas. Quería hacer cambios constitucionales, haga la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional tenía que decirle la verdad, analizar el artículo 441 de la Constitución y decir, señor presidente, esto no se puede. Pero como es una sucursal de Carondelet, no debería haber esta consulta, Carlos Julio. No les gusta determinadas cosas que solamente pueden ser resueltas por una asamblea constituyente. Convoquen la asamblea constituyente. Yo recuerdo a Enrique Ayala Mora, que tuvo un debate, un enfrentamiento en los medios, que dijo esto: cambiemos el Consejo de Participación, anulemos, desaparezcamos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo le salí con el libro de él, un libro que editó en el 2015 en Ediciones de la Tierra, que decía ¿por qué la Asamblea Constituyente? Y en ese libro decía Enrique de la Mora, que esto lo traigo a colación con lo que está viviendo, decía, a mí no me gusta, decía, no le conviene al Ecuador tener ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero, decía Ayala Mora, la única forma de desaparecerlo es mediante una Asamblea Constituyente. Yo puedo decir lo mismo, a mí no me gusta el Consejo de Participación Ciudadana, a mí no me gusta cómo están estructuradas las garantías jurisdiccionales, debería tener otro tipo de estructura, pero pues no sean sapos, dejen de ser avivatos en el Ecuador. ¿Por qué hay tanto avivato? Porque el pueblo es dormido. Esto no sé si en otro país permiten que haya este tráfico de ideas mal traídas en un país. En otro país de pronto la gente se hubiera rebelado, hubiera actuado con toda la energía, hubiera dicho, y lárguense a la casa, ustedes no pueden venir aquí a sorprenderlo al Ecuador. Pero estamos en el Ecuador ya no aguanta más con esto. El día de la mañana, Karen Sikel, que fue altísima funcionaria del gobierno de Lazo, estuvo en Teleamazonas, son los mismos de los mismos. Y le preguntan en un momentito, ya no avancé a grabar ese video, lo voy a grabar. En la parte que le preguntan ¿en qué sentido tiene la consulta popular? La del plebiscito, la de las preguntas. Entonces dice, es para que de ser aprobado el presidente pueda mandar las reformas al Código Orgánico Integral Penal para que sean tramitadas en la Asamblea. Por Dios, ¿cómo le toman del pelo a todo el Ecuador? Con consulta o sin consulta, el presidente puede mandar las reformas que le dé la gana a la Asamblea Nacional. El que la Asamblea las apruebe es otra cosa. Pero ¿cómo es que por la consulta va a mandar? La consulta, en la parte del plebiscito, las preguntas del plebiscito son el gancho para los bobos y las bobas, para que la gente crea que el gobierno está trabajando por la seguridad. Entonces lo acostumbran al sí, y les meten las preguntas del referéndum, que son las que realmente le interesa al gobierno. Preguntas del referéndum que todas son violación constitucional, con el aval de la Corte Constitucional. Entonces, ese es lo que pasa en la consulta. Ejemplo, ¿quiere usted que se incrementen las penas de tales y tales delitos? La gente dice, sí, estoy de acuerdo que se incrementen las penas. ¿Y qué pasa? Nada. Porque el presidente tiene que mandar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que se apruebe esto. La Asamblea, que tiene que debatirlo, no es que lo va a aprobar lo que le mande Noboa, tiene que debatirlo y aprobar lo que considere la Asamblea. Entonces, ¿qué sentido tiene la consulta? En la parte plebiscitaria, ninguno, absolutamente ninguno. Y las otras preguntas son violación constitucional. Volvieron a preguntar lo que ya preguntaron sobre la extradición. El tema del arbitraje internacional es una sinvergüencería. Es la privatización de la justicia a nivel internacional. Porque si hay una empresa nacional que tiene un contrato con el Estado, incumple la ley o incumple una cláusula contractual, es sancionada. Si es una empresa internacional, no, a mí me llevan al extranjero a que allá me juzguen. Doctor con Tandazo. árbitros de la calle. Doctor Sí. Tandazo, efectivamente hay algunas preguntas como la del arbitraje internacional que, por lo menos para el Ecuador en el pasado, ha sido una experiencia completamente negativa. No hemos ganado ningún arbitraje internacional porque las empresas internacionales tienen mucho poder político y económico afuera.
Este es un tema que yo creo que no va a ser fácil que la gente pensante lo apruebe. El tema del trabajo por horas, yo recuerdo en campaña que el presidente dijo que esto sería una regresión en derechos. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. He pensado siempre que hay que buscar la forma de aumentar la capacidad de empleo, pero a donde yo quiero ir es a lo siguiente. Todos sabemos que las encuestas, las consultas, mejor dicho, están hechas para tratar de alguna forma estabilizar a un gobierno, proyectarlo hacia el futuro, si hay una elección venidera, ayudar en una elección venidera. ¿Cuántas preguntas debe ganar el presidente de la República para que esta consulta le sea favorable políticamente? ¿Debe ganarlas todas? O si no gana, por ejemplo, en el tema del arbitraje o en el tema del trabajo por horas, sería considerado un fracaso. Me refiero políticamente, no tanto jurídicamente. Al gobierno lo que le interesa fundamentalmente es el referéndum, las preguntas que tienen que ver con cambios constitucionales o enmiendas constitucionales. También le interesa las otras porque es para la propaganda electoral. Estamos dando seguridad al Ecuador, estamos trabajando por el bien del país y etc. cosas. Pero le interesa fundamentalmente las 4 preguntas. Y las 4 preguntas son claves. Extradición, para quedar bien con los gringos. Yo hablo castellano. Quedar bien con los gringos, lo cual no resuelve el tema. Porque si algún momento lo extraditaron a Simón Trinidad, no es que se acabó el narcotráfico en Colombia. Eso es un cuento de nunca acabar. El tema del arbitraje internacional no es el poder político y económico así en general, Carlos Julio. Las coimas para el arbitraje salen de los abogados de la parte de las empresas que cobran el 30 a 35% de los honorarios de lo que obtienen. Y ahí reparten con los que le ayudan del otro lado y con todo el mundo, con Raimundo y todo el mundo. De ahí sale, del mismo cuero salen las correas. Es un arbitraje internacional para perjudicar a los países. Arbitraje internacional que apareció con fuerza desde la implantación del neoliberalismo, porque sabían que venían a robar las empresas con el sistema neoliberal. Entonces dijeron, necesitamos un sistema de justicia que no sea el de los países, sino un sistema de justicia propio nuestro. Por eso que tienen hasta el centro de arbitraje del Banco Mundial, que es el que más ha resuelto casos en el Ecuador. El tema de las garantías constitucionales, garantías jurisdiccionales, es un tema clarísimo. Quieren acabar con la acción de protección, la acción de habeas data, la acción extraordinaria de protección, que es otra, y quieren acabar con esto, violando la Constitución, porque el artículo 441 de la Constitución no permite esto, sino salvo un caso de una asamblea constituyente. Quieren el tema de horas laborales, que es precarización laboral, porque no es un tema, Carlos Julio, de solamente abrir la opción a otro sistema de pago de remuneraciones. Es crear un nuevo sistema laboral. Esto se llama régimen pluralismo jurídico. O sea, un porcentaje o un número de ecuatorianos sujetos al Código del Trabajo y otros sujetos a una nueva regulación de trabajo. Entonces, esto es lo que buscan, lo cual es una salvajada. Porque el trabajo se resuelve de otras maneras, no de esta manera. Se resuelve sabiendo manejar la economía. Que no saben manejar la economía. A ver, la economía se puede manejar, pero se puede manejar desde el conocimiento y desde una actitud de buena voluntad de saber manejar los temas. Pero no desde solamente llegar al poder para apropiarse del Estado y beneficiarse con los contratos que sacan del Estado, lo que se llama el Open Door. Entonces, eso es lo que pasa con esta consulta. Eso es lo que busca el gobierno, pero para todo esto hay oscurantismo, porque la gente no sabe cómo defenderlo al tema. Pero tenemos una Corte Constitucional, Carlos Julio, que ya rebasó todos los límites, ya llegó al colmo. Cuando en el caso del estado de excepción acaba de dictaminar, no se necesita estado de excepción para que exista un conflicto armado interno. Entonces sucede que la Constitución está loca y todas las normas constitucionales no tienen sentido para la Corte Constitucional, porque lo que dice la Constitución en el artículo 164, que el estado de excepción se dictará ante el conflicto armado interno, ahora ya no se necesita. Ya no se necesita una declaratoria
de estado de excepción, vamos directo al conflicto armado interno. O sea, es una corte constitucional que ya rebasó todos los límites de la decencia, es una corte obscena. Y esa corte es la que aprueba todo lo que tenemos en el Ecuador. Una estructuración del poder jurídico y constitucional, recontra bien armado en beneficio de determinados sectores. Entonces, ¿cuál es la conclusión del caso? ¿Cuál es la conclusión del caso, por poner un ejemplo del caso Mayra Salazar? Que la Corte del Guayas está tomada. Claro que está tomada, pero está tomada toda la Corte del Ecuador, pues. Si la Corte Nacional de Justicia la tomaron en el 2019, con el asalto que hicieron con Trujillo. Si hoy tenemos un presidente de la Corte Nacional de Justicia que no debe estar un segundo sentado en la presidencia de la Corte, porque dice el Código Orgánico de la Función Judicial que será elegido por los titulares, de los jueces titulares. Y él fue elegido por los jueces titulares, pero también por los conjueces, porque no alcanzaba el número para designarlo. Es el Ecuador de aperro que vivimos. Es un Ecuador que ya no aguanta. Entonces, esto es lo que tenemos como país. Y esto es lo que no puede seguir sucediendo.